Si te digo que se ha podido llegar a cometer un crimen en un lapso de tiempo de 15 minutos aproximadamente o incluso menos, ¿me creerías? Pues eso es lo que vamos a hablar en el caso de hoy. Mi nombre es Ana Aldao, más conocida en este canal como Detective de Sofá, y hoy vamos a estar hablando del caso Meco, el caso de Miriam Vallejo. Hoy no me voy a enrollar mucho en la intro, simplemente daros las gracias por el apoyo que han tenido los vídeos anteriores. Os recuerdo mis redes sociales donde también subo este tipo de vídeos pero más cortos, y que si os gusta este canal os invito a que lo compartáis, que le deis like, que os suscribáis y que le deis a la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Así que sin nada más que decir, vamos con el caso. Nos ubicamos en Villanueva de la Torre, el último pueblo de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, que comunicaba directamente con la Comunidad de Madrid. En este pueblo vivía, por desgracia, nuestra protagonista Miriam Vallejo, una chica que describían como una persona muy cariñosa, que tenía un don para conectar y tratar con la gente y que amaba a los animales. De hecho, ella quería realizar los estudios de veterinaria, pero por circunstancias de la vida acabaría realizando los estudios de administrativa, que es a lo que se dedicaba para el momento de los hechos. Se encontraba en un muy buen momento, ya que en este trabajo de administrativa la habían ascendido y podría hacer lo que tanto tiempo llevaba queriendo, que era independizarse. Sabemos también que ella tenía un grupo de amigas del que no se saben las circunstancias, pero se acabaría separando, pero sí que tendría una muy buena amiga que se llamaba Celia, una joven de 30 años que había conocido aproximadamente hace unos 3 años. Esta chica también tenía la idea de independizarse, por lo que deciden buscar un piso juntas para compartir gastos, pero lo buscarían en este pueblo, en las afueras, porque cada una tenía 2 perritos, por lo que iba a ser muy difícil encontrar un piso en Madrid que aceptara a 4 perros, y aún por encima pues los precios de los alquileres son lo que son, por lo que deciden irse de la zona centro. Se me ha olvidado comentaros que Miriam, aparte de trabajar como administrativa, también era voluntaria en Protección Civil. Se mudan a este pueblo que os he comentado antes, a Villanueva de la Torre, que quedaba más o menos a unos 45 minutos del centro de Madrid, y cuando llevaban ya un mes conviviendo juntas, Celia le pide a Miriam por favor que deje que se mude su novio Sergio, un chico de 29 años, con lo que Celia intentaría convencer a Miriam diciéndole que así serían más, que para los gastos sería mucho mejor porque pagarían menos, y que bueno, debido a sus trabajos y a lo lejos que vivían el uno del otro, que no tenían tanta oportunidad de verse, por lo que si vivían juntos pues evidentemente podrían aprovechar más el tiempo. Y aunque Miriam no estaba muy convencida de esto, no le gustaba mucho el conflicto, si podía lo evitaba, por lo que al final acaba cediendo. Celia trabajaba como técnica en un laboratorio y Sergio trabajaba como chico de mantenimiento en este mismo laboratorio. ¿Qué pasa? Que ellos en el trabajo no querían decir que estaban juntos, por eso el tema de verse y el poder vivir juntos para poder aprovechar el tiempo, y además compartían una afición por la pesca. Ellos tenían 2 perritos, que no me quedó muy claro cuando investigué el caso si uno era de ellos y otro de otro amigo, pero el caso es que Miriam tenía 2 perritos y ellos 2 tenían otros 2 perritos, que por cierto, los perros de Miriam eran un bodeguero y un pastor belga. Así que con toda esta información que te acabo de dar, con este contexto, vamos a pasar al día de los hechos. Es miércoles 16 de enero de 2019. Miriam se levanta como todos los días para ir a trabajar, aunque se encontraba un poquito mal, tenía un poco de gripe, pero decide ir igual. Luego comería con unas compañeras y se retrasaría un poco en su hora normal de llegar a casa, y le mandaría un mensaje a sus compañeros de piso, Celia y Sergio, diciendo que no se preocuparan por los perritos, que ya llegaba ahora a casa y que los sacaba ella. Efectivamente, Miriam llega a casa, donde solo se encontraría a Sergio jugando a la Play, charlarían un rato y luego sacaría a los perros, ya que también estaba muy ilusionada porque le había comprado unos collares con luces, porque no os he comentado antes que en el pueblo donde vivían había unas extensiones de campo enormes y por la noche no se veía nada, y menos en el mes que nos encontrábamos.
por lo que ella sale con los perros a probar estos collares ya que no quería perderlos de vista en ningún momento. Miriam pasea por un camino donde a un lado tiene la Comunidad de Madrid y al otro Castilla-La Mancha. El camino está entre los pueblos Meco y Villanueva de la Torre. Una pareja de 18 años va paseando por esta misma extensión y a lo lejos ven unas luces que no paran de moverse todo el rato, y si echan la mirada un poco más hacia atrás ven una persona tendida en el suelo, por lo que deciden ir corriendo, aunque sería un poco complicado porque al final es campo con maleza, con agujeros en la tierra, y se ayudan de sus linternas, de los teléfonos móviles, hasta que llegan a junto una mujer que tiene la cara completamente ensangrentada. Sería el chico de esta pareja quien llamaría al 112, la llamada entraría a las 20:53, en este caso las horas son fundamentales, pero él se daría cuenta de que la chica aún estaba consciente, por lo que quería susurrarle a la teleoperadora explicándole la situación para que no la escuchara, porque él veía que estaba gravemente herida y que probablemente no tirara para adelante. Pero ¿qué pasaba? Que la teleoperadora no le entendía bien, por lo que al final el chico decide darle las indicaciones del lugar donde se encuentran y esperar en el principio del camino a la ambulancia. En este caso, la chica de la pareja se quedaría con la víctima y presenciaría algo que para mí es terrible, o sea, me pareció súper triste cuando lo leí, que es que los perros se encontraban bastante nerviosos, pero uno de ellos se acerca a la víctima, se pone en su regazo y ésta fallece. Los primeros en llegar serían los agentes de la Guardia Civil, donde verían que no podían hacer nada por la chica, avisarían por radio de su fallecimiento y también comunicaría que había muchísima sangre en la escena, que presentaba muchísimas heridas defensivas en las manos y que parecía que tenía como 3 estocadas en el estómago a través del abrigo, y efectivamente la ambulancia solo llegaría para certificar su fallecimiento. Dirían que estaba muy fría, pero es que luego en los medios se sabría que, como os he dicho, la llamada se hizo urgencias a las 20:53 y la ambulancia no llegaría hasta las 21:37. Había pasado muchísimo tiempo. En todos los casos se suele estimar una hora de fallecimiento, ya que puede dar datos sobre las horas en las que la persona falleció, sobre qué hora se produjeron los hechos, pero es que en esta investigación sería aún más importante porque determinaría a qué hora empezó el ataque y cuánto tiempo llevaba herida. Los sanitarios de la ambulancia dirían lo mismo que los agentes de la Guardia Civil, que parecía que presentaba 3 estocadas en el estómago y que presentaba muchísimas heridas defensivas en las manos. ¿Qué pasa? Que no podían mover mucho el cuerpo porque hasta que no llega el forense no se puede hacer el levantamiento del cadáver, ni se puede tocar, ni absolutamente nada. Era simplemente lo que veían a primera vista. Otra cosa importante serían los perros. Recordemos que eran 4, 2 de Miriam, el pastor belga y el bodeguero, y los otros 2 eran un braco y un labrador, es decir, no eran perros pequeños, por lo que la Guardia Civil los toma como testigos del crimen y más adelante le harían análisis para saber si podían sacar pues algún tipo de prueba o de conclusión de lo que había pasado. Pero ya os adelanto que una de las pruebas que le hicieron fue un análisis de los dientes por si habían mordido al atacante de Miriam y no encontrarían absolutamente nada. Por lo que el día de los hechos estos perros se los llevan a un refugio para que al día siguiente o en esos días fuera la familia de Miriam o alguien conocido a ella que los fuera a recoger. Celia habría estado en el gimnasio de 8 a 9 de la noche y luego se iría a tomar algo con sus compañeros de artes marciales. Cuando llega a casa le pregunta a Sergio dónde está Miriam y este le dice que había salido con los perros ya hace un buen rato, por lo que Celia se extraña porque a Miriam no le gustaba salir de noche a pasear a los perros más de 20 minutos, pero bueno, decide esperar porque sabe el amor que le tiene por los animales y que sí que le gustaba caminar, le gustaba pasear. Pero a las 2 horas, cuando ve que su amiga no regresa, decide salir a buscarla y en cuanto abre la puerta ven todo el dispositivo montado de la Guardia Civil por donde Miriam paseaba, por lo que al final se teme lo peor. Cuando tanto Celia como Sergio se acercan a la escena del crimen, no los dejan pasar y Celia le dice a los agentes una y otra vez que es su compañera de piso.
Un agente se acerca, le hace varias preguntas sobre los perros y sobre algunas pertenencias que la joven llevaba, a lo que ella responde con total naturalidad y no fallando ni una pregunta, porque efectivamente se trataba de Miriam Vallejo. Celia avisaría a su hermano y tendría que ser trasladada al hospital con un ataque de ansiedad, pero el que llamaría la atención sería Sergio, ya que él se queda en la escena y según varios testigos y agentes de la Guardia Civil dirían que estaba muy serio, fumando y que había preguntado si Miriam me había dicho algo antes de morir. Cosa que es un poco extraña preguntar eso en ese momento. O sea, se acaba de morir tu compañera de piso y amiga de tu pareja. ¿Se te viene eso a la cabeza de repente? No entiendo. Sobre la escena del crimen sabemos que habían arrastrado un poco a la víctima y cerca de ella se encontró un fular que tenía pelos de Miriam, por lo que los agentes piensan que el ataque comenzó por la espalda. Alguien la cogió, le quitó el fular, le dio varias estocadas y luego el ataque continuaría por delante. A unos 700 metros de la escena del crimen se había encontrado una zona donde vivía gente que consumía sustancias y había como un pequeño campamento que parecía que se había abandonado muy rápido. De hecho, había quedado una tienda de campaña allí sin que nadie se la llevara, y esto les pareció un poco sospechoso. Los agentes toman declaración a la pareja que se había encontrado a Miriam y también a algunos de los vecinos, y de hecho un grupo de ellos diría que había estado con Miriam justo antes de que ella se dirigiera a la zona donde ocurrió el ataque. Averiguan que el tiempo en el que se produce el ataque es muy pequeño, ya que Miriam salió de casa hablando por teléfono, llamada que se cuelga a las 20:32. Luego se encontraría con este grupo de vecinos que dirían que la conversación fue entre las 8:40 y las 8:50 y la llamada que hacen los chicos a urgencias al 112 se produce a las 20:53, por lo que los agentes creen que cuando los chicos llegan a junto a Miriam el ataque acababa de finalizar, que casi podían haber pillado a la persona que había cometido esta atrocidad. Se tomaría declaración a este chico con el que iba hablando Miriam, pero tenía una coartada muy sólida, además de que se encontraba a mogollón de kilómetros, por lo que queda descartado como sospechoso. Nadie oyó ladrar a los perros, por lo que se cree que durante el ataque tampoco lo hicieron, ya que el chico de emergencias diría más tarde que los perros no estaban ladrando, que simplemente sí que los notaba nerviosos, pero que no ladraron en ningún momento, por lo que se cree que en el ataque tampoco. También se descarta el robo, ya que aunque Miriam llevaba pocas pertenencias encima, porque al final solo iba a sacar los perros un rato por la noche y ya está, las pocas que llevaba no le faltaba ninguna. También se descartó que fuera un ataque por una agresión sexual, ya que os adelanto que en la autopsia no determinaría que hubiera habido ningún tipo de agresión ni ningún tipo de abuso de esa índole, por lo que esa misma noche registran la casa donde convivía la pareja y Miriam y llamarían a declarar a Celia y a Sergio, por lo que vamos con la investigación. Esperando la autopsia oficial, la Guardia Civil sabe que Miriam había recibido muchísimas estocadas, que había sido un ataque súper heavy, y esto nos demostraba que podía tratarse de un crimen pasional. Crímenes que se producen por algo personal entre las personas, que la persona que comete el delito tiene algo en contra personal contra la víctima, porque nos lo dice ese ensañamiento, ese odio, esa manera de querer deshacerte de una persona. Lo consideran muy cercano también porque el acabar con la vida de alguien por apuñalamiento es muy cercano. El haberlo hecho con sus propias manos, como puede ser también la asfixia, lo hace más cercano. La persona que comete el delito tiene algo personal con la víctima, la conoce. Por estadística, cuando se cometen este tipo de delitos que son crímenes pasionales, suelen ser por estos dos medios, por decirlo de alguna manera, mediante la asfixia o el apuñalamiento, por ese motivo, por la cercanía, por, como dijimos antes,
el hacerlo con sus propias manos. Uno de los primeros investigados sería Rubén, que era expareja de Miriam, con el que había estado 4 años y hacía pocos meses que lo habían dejado para el momento de los hechos. Se habían conocido en los voluntariados de protección civil, ya que a Miriam le gustaban los hombres uniformados, pero este tendría una coartada sólida, por lo que queda completamente descartado. Por otro lado, en la escena del crimen investigan papeleras, alcantarillas, carreteras, ya que esto era un cruce de caminos y uno de ellos daba directamente a una carretera, por lo que piden las cámaras de seguridad, y en una gasolinera encontrarían una camiseta ensangrentada, pero se acabaría sabiendo que no tenía absolutamente nada que ver con el caso de Miriam. Lo que voy a contar ahora es un poco delicado. Si sois personas sensibles os diría que adelantarais el vídeo, no voy a entrar mucho en detalles, pero si eres una persona sensible pues igual esto te afecta un poco, porque vamos a hablar de la autopsia de Miriam. Y es que efectivamente la autopsia confirmaría que no había sido agredida sexualmente, que tenía múltiples heridas porque luchó muchísimo, las manos las tenía completamente destrozadas, y es que en el cuerpo de Miriam se encontrarían 89 heridas, que es una locura. Serían heridas entre estocadas y cortes, más las heridas defensivas, y tenía las manos tan destrozadas porque decían que probablemente pues eso, de los cortes e incluso ella intentar coger el arma, que las tenía completamente rotas, o sea, estaba fatal. La mayoría de estocadas se harían por la espalda y una de ellas produciría la rotura del cuchillo. Se encontró la punta de este clavada en el cráneo de Miriam, y es que ya solo en la cabeza y en el cuello presentaba 20 heridas. Algo que se mencionó mucho en los medios de comunicación es porque no se había encontrado ADN del agresor o de los agresores en las uñas de Miriam, y es que esto podía haber sido pues porque ella no tuvo la oportunidad de hacerlo, porque repito, las manos las tenía completamente destrozadas, igual ella intentaba quitarle el arma y no era capaz y no tuvo oportunidad de hacerlo, o simplemente porque eran datos que desconocíamos, ya que en este caso se decretó el secreto de sumario y el secreto de investigación, por lo que aparte de ese dato desconocemos muchísimos más. Además, los agentes creen que el ataque pudo haber sido producido por 2 personas, no por una sola, porque la mayoría de las estocadas estaban por la espalda, pero también tenía estocadas en la parte de delante, y la punta del cuchillo, se encuentra en el cráneo de Miriam, por lo que piensan que igual podían haber sido 2 personas. Además, hay el testimonio de una mujer que diría que había escuchado a una chica decir «soltadme, dejadme», por lo que no descartarían en ningún momento que hayan podido ser 2 atacantes. La autopsia generaría la duda también de si el ataque se había producido con 1 o con más cuchillos. Del secreto de sumario y del secreto de investigación os hablé de él en el primer caso que subí a este canal de YouTube, en el caso de Elisa Abruñedo, pero básicamente cuando decretan estas cosas no se sabe absolutamente nada de la investigación. Ni nuevas pruebas, ni nuevos sospechosos, ni movimientos de los agentes. No se sabe absolutamente nada, ni siquiera la familia. Uno de los principales hilos de investigación que daría muchísimo trabajo sería investigar a los hombres con los que Miriam había tenido algún tipo de interacción online. Ella utilizaba aplicaciones para conocer gente, y esto es algo que los medios aprovecharían para exagerarlo muchísimo, ya que habían dicho que Miriam hablaba con más de 300 hombres. Pero no entiendo qué tiene que ver lo que le ha pasado con que esta chica hablara. Evidentemente hablar con 300 chicos es imposible, pero porque tengas este tipo de aplicaciones o porque hables con X chicos no te tiene por qué pasar esto. Además, ella en estas cosas era muy precavida, y hasta que no tenía un mínimo de confianza con la persona no daba ningún tipo de dato de ella, ni teléfono móvil, absolutamente nada. Tenía que haber meses de conversación y tener un mínimo de confianza para que tú pudieras tener su contacto de WhatsApp y saber un poco sobre su vida. La policía consigue identificar a unos cuantos hombres, ya sean chicos con los que ha mantenido una conversación, como alguno que haya sido una interacción, por ejemplo un match en Tinder, un like en redes sociales, lo que sea.
por lo que juntan 50 hombres de los que consiguen declaraciones y muestras de ADN a las que se presentan voluntariamente, pero no conseguirían absolutamente nada, por lo que descartan esta vía de investigación. Pero evidentemente esta no sería la única línea de investigación, sino que una de las principales líneas de investigación sería el entorno, y en concreto de Celia. Aunque decían que mantenían una amistad súper bonita y a Celia se le veía muy afectada por la situación, la familia de Miriam, sobre todo una tía de ella, decía que veían a la chica desde hacía unos meses muy triste y que un día le había comentado que estaba pensando en cambiarse de piso porque la pareja, Celia y Sergio, le hacían el vacío y ella sentía que allí que estaba molestando, que no pintaba nada y que no, que se tenía que ir y buscarse otra cosa. Celia tuvo que salir a defenderse tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ya que la estaban increpando muchísimo. Ella dice que por favor que pararan ya, que estaba muy afectada por la situación para que aún encima la acusaran de asesinar a su amiga. Además, se comprobó la declaración de Celia paso por paso con cámaras de seguridad y su coartada era sólida. Una teoría que barajaban los medios es que en vez de haber ido a por Miriam, querían haber ido a por Celia. Y es que esta chica tenía una ideología de ultraderecha, de hecho, salía en la lista de un partido político de la ultraderecha en las elecciones de un ayuntamiento y en sus redes sociales mostraba apoyo a organizaciones nazi. Además, normalmente era Celia la que sacaba a los perros por la noche, no Miriam, por lo que igual si una persona que no las conoce personalmente las podía haber confundido, ya que sí que se parecían algo físicamente en el pelo y así, pero esta teoría la policía la acabaría descartando. La familia de Miriam cree que no pudo haber hecho ese camino sola a oscuras, ya que era miedosa, no veían a Miriam saliendo por la noche ella sola, por lo que pensaban que o iba acompañada o había quedado con alguien. Lo que está claro es que tiene que ser una persona que sí conocía a Miriam para saber dónde encontrarla, porque o había sido alguien que la había estado siguiendo o era alguien que la conocía. Entonces el círculo de sospechosos se estrecha muchísimo. Se analizaría el móvil de Miriam, que era un Huawei P20 con tecnología israelí que según la policía era la mejor, y no se encontraría nada, por lo que si descartamos que alguien la siguiera, la única persona que quedaba que sabía exactamente dónde estaba era Sergio. Pero es que tenía que haber tomado otro camino, porque cuando se le pregunta a este grupo de vecinos que estuvo con Miriam, ellos dicen que allí no había nadie, que nadie la estaba siguiendo, que solo la habían visto a ella, a nadie más. Celia, en su primera declaración, diría que no tenía sospechas de nadie, y cuando la policía le pregunta por Sergio, diría que él no tiene absolutamente nada que ver. Cuando le toca declarar a él diría evidentemente lo mismo, que él no tenía nada que ver, que él se encontraba en casa jugando a la Play mientras hablaba con su hermano. No tiene ningún tipo de problema en dar muestras de ADN, pero es que la policía barajaba una hipótesis que era que Sergio había intentado tener algo con Miriam, porque a través de toda esta investigación acabaron descubriendo que Sergio tenía una relación aparte de la de Celia con una chica que se llamaba Patricia. Otra hipótesis podría ser que Miriam hubiera descubierto la infidelidad de Sergio a Celia, que ésta decidiera contárselo y que Sergio acabara con la situación de la peor forma. La familia decía que la notaba triste los meses anteriores, que estaba como apagada, y ellos lo achacaron a problemas de convivencia, ya que empezaron viviendo dos amigas y acabaron viviendo una pareja y Miriam. El día de los hechos hicieron un registro de la casa de la pareja y de Miriam y no habrían encontrado nada incriminatorio, tampoco habrían encontrado nada en la ropa de Sergio, no había nada en contra de él, pero los agentes estaban súper enfocados en esta persona, ya que decían que el que cometió este crimen tenía motivos para querer a Miriam muerta. Además, hay que recordar que los perros no ladraron en ningún momento y la Guardia Civil le daría muchísima importancia a esto, ya que decían que tenía que ser una persona que conocían. Y yo aquí voy a hacer un inciso porque yo tengo perro y mi perro no le ladra a la gente. Puede venir un desconocido que se pone como un loco y monta una fiesta, pero no ladra. Puede ladrarle a una persona, por ejemplo, que lleva una gorra, porque no entiende, pero no ladra así porque sí por la calle o a un desconocido, e incluso a veces jugando con mi novio, a que nos peleamos y tal, a ver cómo él reacciona.
se mete entre los dos, pero es como jugar. Para él estamos jugando, no es que él me esté haciendo daño a mí o yo le esté haciendo daño a él. Entonces a mí esto me parece cogerlo un poco con pinzas, porque sí que puede haber perros que se acerquen a un desconocido y ladren o se pongan nerviosos o incluso un poco agresivos, pero tampoco es lo común. Yo creo que no es tan así, pero bueno, sí que puede ser cierto que los perros sí que lo conocieran, que se pusieran nerviosos por ver lo que le estaban haciendo a su dueña, pero al final lo de ladrar, no sé, me parece un poco relativo. Sergio y Celia dejan de vivir juntos unos meses después del crimen y ella iría a dar una tercera declaración en agosto, donde los agentes le enseñarían los mensajes que Sergio se intercambiaba con la otra chica, con Patricia. Y es ahí cuando Celia no tiene tan clara la inocencia de Sergio, ya que si le había mentido en esto, le podría haber mentido en lo de Miriam. Además, le comenta a los policías que cuando iban a pescar juntos, que iban a sitios muy aislados, y que él le decía: yo aquí te puedo hacer cualquier cosa que nadie se enteraría. Y no sé a vosotros, pero a mí esto me produce muy mal rollo. A mí mi pareja me suelta esto y es como, ¿qué? No entiendo. Celia también contaría que el día de los hechos por la mañana Sergio llevaría un chándal negro y que cuando llegó por la noche llevaba una ropa de Carhartt y que juraría que cuando entró Sergio tenía puesto un gorro negro. El 13 de agosto de 2019 a las 7 de la mañana la policía se presenta en la puerta de los padres de Sergio, donde vivía él en ese momento, en Azuqueca de Henares. Cortan la calle y van con una orden de registro del domicilio y una orden de detención para Sergio por el asesinato de Miriam. El registro duraría 4 horas y utilizarían perros rastreadores, dándole a oler prendas por si encontraban algo, y finalmente esto no tuvo éxito. Lo que sí, se llevarían un ordenador, 2 teléfonos móviles, la PlayStation y ropa de Sergio, tanto el primer chándal que había dicho Celia que llevaba por la mañana como la ropa que llevaba por la noche. Se llevarían del domicilio un machete al que Sergio decía tener un cariño sentimental enorme, ya que era de su abuelo, con el que compartía la afición de la pesca, pero es que la policía no buscaba esto, buscaba un machete con la punta rota, que es lo que se había quedado clavado en el cráneo de Miriam, o un cuchillo de cocina, por lo que este machete que se encuentra en casa de los padres de Sergio, que también se había visto en el registro cuando vivían juntos Celia, Sergio y Miriam, lo acabarían descartando. Las rutinas de Miriam eran muy importantes, las zonas que frecuentaba también, porque ella no iba por ese camino a sacar a los perros, y menos de noche, por lo que tenía que haber sido alguien que conociera bien sus movimientos y que supiera dónde se encontraba Miriam exactamente. Y es que eso solo podía ser una persona: Sergio. Aunque también se podría poner encima de la mesa que haya sido alguien que la ha seguido o un vecino que la ha estado observando durante un tiempo y que supiera que ella estaba allí, que la siguiera de alguna manera y llegara hasta ella y cometiera este acto tan terrible. Pero es que si no, la otra opción es que era Sergio quien sabía dónde estaba Miriam. Además, hay que recordar que a mí es algo que se me quedó grabado en la cabeza, que es que el día de los hechos, cuando Celia y él se acercan a la escena del crimen, esa frialdad de él, que dicen que está muy serio, que está fumando como mirando para el suelo, súper serio, y preguntar si Miriam había dicho algo antes de morir. Es que me parece muy heavy que estés pensando eso cuando se acaba de morir tu compañera de piso y muy amiga de tu pareja. Es que no se te pasa por la cabeza, o por lo menos es lo que yo creo. La policía analizaría la PlayStation y descubrirían que la consola tuvo unos minutos de inactividad, es decir, que estaba encendida pero que no se estaban utilizando los mandos. Y es que esos minutos serían desde las 20:40 hasta las 20:50, es decir, cuando Miriam sale de hablar con sus vecinos y se mete para la zona oscura. Las horas coinciden. Además, se encontró ADN de Sergio en la etiqueta de la camiseta que llevaba Miriam el día de los hechos. Aunque esto no se pudo confirmar, los medios contarían que al día siguiente de lo ocurrido, Celia y Sergio fueron a recoger a los perros a esta protectora que se los había llevado y que uno de los perros le gruñó a Sergio y que cuando fueron para casa y pasó el tiempo, que este perro no quería saber absolutamente nada de Sergio, que no se acercaba a él. Una vez detenido, según su abogado, Sergio llamaría de primeras, la primera persona que decidiría llamar sería a Celia, le diría que por favor que confiara en él, que él no había hecho absolutamente nada, que no tenía nada que ver. Y claro,
Esto sorprende porque en teoría no estaban juntos. Pero sí que es cierto que gente del trabajo antes de la detención del chico, que se rumoreaba que sí que seguían juntos, y el abogado de Sergio confirmaría que sí, que esta relación había tirado para adelante. Sergio no quiere declarar, pero niega rotundamente tener algo que ver con lo que le había pasado a Miriam. De hecho, diría que él fue varias veces al domicilio de los padres de Miriam a intentar mostrarles su apoyo, y tras no querer declarar tampoco en el juzgado, el 16 de agosto de 2019 sería llevado a prisión. Creen que Miriam podía ser conocedora de la infidelidad de Sergio a Celia con esta chica, con Patricia, que ella se lo diría a él a la cara y que se le pasó por la cabeza el acabar con su vida y al final acabaría haciéndolo. Bien, por lo que al final tenemos un detenido, pero el caso sigue estando en secreto de sumario, por lo que no tenemos muchos más datos. Solo llegaríamos a saber algo gracias a los investigadores por la detención de Sergio. Y es que ellos acabarían diciendo que no había un móvil en concreto, que no sabían por qué, que se habían investigado tanto los teléfonos de Miriam como el de Sergio para saber si habían tenido pues algún tipo de discusión o mal rollo, pero no habían encontrado absolutamente nada, como tampoco habían encontrado si había algún tipo de relación que fuera más allá que la de ser compañeros de piso. No se había encontrado nada. Aunque la primera llamada de Sergio fue a Celia y parecía que seguían juntos y que las cosas iban bien, pocas horas después de la detención del chico, Celia escribiría al hermano y le diría textualmente: al parecer es que tu hermano estaba en mi casa con la tipa esa magreándose en el sofá y Miriam los pilló. Aparte de que también la había visto volver a consumir cocaína. Salió a buscarla, la cogió por la espalda del cuello y el arma está enterrada por allí en una madriguera. Y la ropa la quemó. Y eso es, hasta ahora, lo que sé. Claro, al hermano de Sergio esto le parece muy raro porque la investigación seguía en secreto de sumario. O la Guardia Civil la estaba utilizando para incriminar a Sergio, o esta chica tenía detalles que no podía tener. Pero es que el hermano de Sergio tenía razón. ¿Cómo Celia tenía tantos detalles? ¿Cómo sabía todo esto? ¿De dónde lo había sacado? Por lo tanto, este chico filtra los mensajes de Celia a la prensa y esta diría que se lo habían contado el mismo día de los hechos. No entró en detalles de quién se lo dijo, ni cómo lo supo, ni nada, pero más adelante se acabaría descubriendo que ella había hablado con una vidente. Por lo que ahora vamos a analizar el día de los hechos con la pequeña declaración de Sergio y con todas las horas que son fundamentales en este caso. Bien, lo que está claro es que en este caso los tiempos son fundamentales, por lo que vamos a analizar bien todas las horas para intentar encajar todo. Sabemos que Miriam sale de casa hablando con un chico y esta llamada se cuelga a las 20:32. En la casa quedaría Sergio jugando a la PlayStation mientras hablaba con su hermano por teléfono también y esta llamada se colgaría a las 20:34. Miriam se encuentra con unos vecinos con los que está charlando un rato más o menos entre las 20:40 y las 20:50, que es justo antes de que ella entre a la zona oscura. Después serían la pareja de los dos chicos de 18 años que se la encuentran ya en el suelo gravemente herida y llaman a urgencias a las 20:53. Según los agentes, entre las 20:34 y las 20:56 el teléfono de Sergio no registra actividad. Se analizarían también la antena en la que estaban conectados los teléfonos móviles, tanto de Miriam como de Sergio, pero en este caso estaban conectados a la misma, ya que en la zona donde se encontraba el camino y donde se encontraba la casa era relativamente cerca. Se necesitaría una geolocalización más precisa para saber dónde se encontraba exactamente uno y otro. Además, se supo que la PlayStation no presentó actividad entre las 20:40 hasta las 20:50 y Sergio volvería a llamar a su hermano a las 20:56 y esta llamada duraría 5 minutos. Recordemos además el ADN que se encontró en la etiqueta de la camiseta que llevaba Miriam el día de los hechos de Sergio, dato que también es bastante importante. La defensa de Sergio utilizaría varias herramientas para poner en duda las conclusiones de los investigadores y es que básicamente alegarían que tenían una colección de indicios enorme que no se sostenía por ninguna parte y que no estaban investigando donde tenían que hacerlo, que
el sospechoso probablemente estaría entre los múltiples hombres con los que hablaba Miriam, ya que muchos de ellos eran guardias civiles, porque recordemos que, a ella le gustaban los hombres uniformados y que no estaban haciendo una buena investigación, que no estaban buscando en el lado que era. Discuten también si el ADN encontrado en la etiqueta de la camiseta de Miriam de Sergio si era una transferencia directa o indirecta. Explicamos esto. Si hubiera sido una transferencia directa, es que él la había cogido por la espalda, había tocado esa etiqueta y el ADN de Sergio se había quedado en la camiseta. Pero una transferencia indirecta también podría ser posible, ya que ellos vivían juntos. Por ejemplo, tú si vives en un piso de estudiantes o si vives con tu pareja o con quien sea, con tus padres o así, es muy probable que en tu ropa se pueda encontrar ADN de tus padres, de tu pareja, de tus amigos, de quien sea. Por compartir cama, por compartir toallas, por poner la lavadora juntos, tu ropa mezclada con la de tu amiga, con la de tu amigo, en la misma lavadora, eso podría ser una transferencia indirecta. Entonces, la defensa lo que alegaba es que la muestra era muy pequeña y que no se podía confirmar al 100% que fuera una transferencia directa. La policía científica decía que sí, pero como era una muestra tan pequeñita y tampoco había manera de confirmarlo porque ellos llevaban viviendo juntos bastante tiempo, al final se descartaría como prueba. Aparte de usar el ADN contra él, también se utilizarían unos arañazos que tenía en las manos, que había testigos e incluso la familia de Miriam diría que en el funeral le habían visto arañazos en las manos, y cuando a Sergio le preguntan sobre esto, él diría que tampoco le parecería tan raro tener arañazos en las manos, que él no se acordaba de esto, pero que por el trabajo que tenía y por la afición que tenía a la pesca, que tampoco le parecía tan extraño tener las manos arañadas. Miriam tenía 2 uñas arrancadas debido a la lucha, y no tenía por qué ser especialmente por arañarlo, podía haber sido con la ropa, con la cremallera. Lo que no sabemos es si se había encontrado finalmente ADN debajo de las uñas de la chica, porque la investigación estaba bajo secreto de sumario, pero si tenían algún tipo de ADN no podía ser coincidente con el de Sergio. Pues lo tendrían que haber comprobado, porque si no, ya estaba. O sea, tenemos ADN, tenemos este chico, lo analizamos, es positivo, ya está. Por lo que o realmente no tenían un ADN porque ella no tuvo la oportunidad de arañarlo o lo que fuera, o si lo tenían no podía ser coincidente con el de Sergio. Los abogados de ambas partes, el abogado de Sergio y el abogado de la familia de Miriam, hablaban de que se había encontrado un pelo rubio en la mano de la víctima. El abogado de Sergio y el chico decían que era de una mujer y la familia de Miriam decía que era un pelo de la barba de Sergio, por lo que se llevaría a analizar. Respecto al tiempo de desconexión de la Play, el abogado de Sergio decía que él podía haber estado haciendo otra cosa en casa, que podría haber ido al baño, hacerse un bocadillo o lo que fuera, sin haber salido. Y es que lo que sí es cierto es que desde donde ellos vivían, desde el domicilio hasta el punto donde se encontraba Miriam, había unos 500 metros. Te llevaba más o menos unos 15 minutos llegar, por lo que por los tiempos sí que era un poco complicado que él le hubiera dado tiempo a llegar, a hacer todo lo que le hicieron a Miriam y volver a casa. El camino que hacía la chica sobre un mapa tenía forma de L, siendo el punto de salida su domicilio. Hay un camino que pasa junto al descampado que había encontrado la policía y después en el extremo opuesto del pueblo hay que girar a la izquierda. Sin embargo, hay otras formas de llegar, que podría ser campo a través, aunque es muy complicado porque estamos hablando de descampados donde hay muchísima maleza, hay muchos agujeros en la tierra, al final está completamente a oscuras, no puedes ir corriendo con fluidez como si fuera una pista lisa normal. Pero Celia sí que diría que había un atajo para llegar justo donde se había encontrado Miriam y que Sergio este atajo lo conocía, por lo que campo a través sí que podría haber llegado, pero por el atajo también podría haber llegado y al final es el camino más fácil, no estás atravesando un campo donde hay mucho montículo o agujeros de tierra y mucha maleza. Lo que también se sabe y que haría más confusa todavía la situación es que el tiempo que la PlayStation estuvo inactiva, que fue desde las 20:34 hasta las 20:56, Sergio intercambió mensajes con la chica con la que le estaba poniendo los cuernos a Celia, con Patricia y también con su hermano. Por lo que al final, en ese tiempo, es el tiempo que también Miriam está paseando los perros,
si fue él quien cometió esto, atravesaría el campo o iría por el atajo mientras mandaba mensajes por WhatsApp. La defensa pide que se recojan más pruebas, como por ejemplo volver a realizar un informe de la autopsia para saber si al final hubo más de un arma o más de un agresor. Pero tras varias peticiones denegadas, en diciembre de 2019, Sergio sería puesto en libertad, pero se le mantendrían los cargos. Tendría que entregar el pasaporte e ir a firmar todos los lunes a comisaría. La investigación no avanza hasta que llegamos a diciembre de 2020, cuando un hombre se autoinculpa. Este chico se llamaba Alberto, estaba en un centro de desintoxicación y habla con uno de los trabajadores del centro y le dice que él hace un tiempo había acabado con la vida de una mujer y que desde entonces tenía pesadillas con ello. Pide por favor que avise a las autoridades y le da el nombre de Miriam Vallejo. Alberto es de un pueblo muy cerca de Villanueva de la Torre, que es donde vivía Miriam, y para el momento de los hechos estaba en libertad, pero al poco tiempo sería detenido por robos. De hecho, había coincidido con Sergio en la cárcel, y esto podría coincidir con aquel campamento que la policía había encontrado, que parecía que se había abandonado como muy rápido, que incluso se habían dejado olvidada una tienda de campaña. Pero en sus declaraciones Alberto no sería exacto, no tendría las cosas claras ni del lugar donde se producen los hechos ni de los detalles que la Guardia Civil conoce. Además, el ADN de este chico quedaría descartado, por lo que, aunque no lo vamos a poder saber porque la investigación está bajo secreto de sumario, la Guardia Civil tuvo que encontrar ADN o debajo de las uñas de ella o en alguna parte del cuerpo, aparte de la etiqueta de la camiseta, porque que se descarte con esa rapidez es imposible que no tengan algo más. Pero lo que tampoco entiendo es cómo se puede descartar tan rápido a este chico y a Sergio no. No sé si es por el ADN de la etiqueta, por el tema de ser cercanos y saber que era un crimen pasional y achacárselo a Sergio. Es que ahí sí que me pierdo un poco. En septiembre de 2021, la juez pide más pruebas para saber con exactitud si se trataba de un agresor o dos y si se había utilizado más de un arma, y en mayo de 2022, ya que no tenían nuevos datos, la juez le retira todas las imputaciones a Sergio. Esto no quería decir que el caso se dejara de investigar, sino que Sergio dejaría de ser sospechoso de este caso. En septiembre de 2022 y sin ningún tipo de novedad, la juez decide archivar el caso y la familia haría varias apelaciones para intentar lograr entender por qué lo está archivando, a lo que la juez en enero de 2023 realiza un acta de 8 páginas diciendo que no existen pruebas suficientes para acusar a alguien ni para poder iniciar un juicio. Expone además que la investigación tuvo carencias y que los tiempos no coincidían como para que Sergio pudiera llegar a tiempo desde el domicilio hasta donde se encontraba Miriam y menos enviando WhatsApps a la vez. Y sintiéndolo mucho, tengo que deciros que hasta aquí el caso de hoy. Es un caso sin resolver, es un caso que me da muchísima pena porque esta chica sufrió muchísimo, tuvo que ser horroroso vivir todos los golpes y ser consciente hasta el final prácticamente. Y me da pena también que a estas alturas no se supiera nada, no haya nada, ni no sabemos al final si este chico tuvo algo que ver o no. Yo tengo mi idea, pero no la voy a decir por aquí. Pero es que me da rabia que no se tuviera justicia. Es que me parece, no sé, me da mucha rabia, mucha pena. Así que nada, hasta aquí el caso de hoy. Vamos a dejar un poco a un lado los casos de España, nos vamos a ir al extranjero. El siguiente caso, si no me equivoco, pasa en Austria y los dos siguientes en California. Y vamos a ir subiendo así un poquito casos de Estados Unidos, por Europa. También quiero subir algún caso francés porque últimamente también se están viendo cosas que wow. Subir casos de Estados Unidos y también empezaremos a hablar un poquito de sectas. Así que nada, espero que este caso os haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho.